La migración, por Alberto Ariza, 5 de septiembre del 2022. La fertilidad es un concepto tan esencial que constituye la medida del éxito de las especies. Cualquier organismo es exitoso en función del número que logra dominar un ambiente de manera continuada. Eso es algo que como especie olvidamos hace tiempo. Nuestra persecución por conquistar las estrellas, conseguir los preciados minerales, procesar a menores costos, lograr la mayor utilidad, fue el espejismo que nos atrapó, cambiando la ecología por la economía, haciendo de nuestra capacidad reproductiva solo una variable dada por sentada, sin requerir mayor atención. El ciclo de decaimiento se inició mucho antes de la crisis. Fue cuando la automatización y el esfuerzo físico comenzó a ser menos requerido, aunado a una carrera interminable por conseguir satisfactores artificiales, desde los últimos años del siglo anterior. Ya para entonces, la Organización de las Naciones, por medio de su órgano de población, lo había advertido. La fecundidad biológica en la especie tendía drásticamente a la baja. Se le puso la misma atención que a las demás tragedias que se fueron agudizando a lo largo del tiempo, como el cambio en el ciclo geológico, que le llamaban cambio climático, el abuso de los fármacos, la sobreexposición a ondas electromagnéticas y tantos otros que no vale la pena enumerar. Las acciones al respecto se pasaron por alto. En contraste, las naciones más pobladas urgieron establecer duras políticas para controlar la sobrepoblación de ciertas regiones. El riesgo de llegar a poblaciones que sobrepasaran su capacidad productiva era la justificación. Esto creó agudas medidas de control de natalidad que llegaron a requerir un permiso para poder tener más de un hijo. El resultado fue un conjunto de generaciones de nuevos pobladores, con amplias deficiencias en su capacidad de competir en un mundo cada vez más voraz, donde los ancianos progenitores luchaban por mantener un estilo de vida cada vez más dependiente de la economía, que seguía presionando siempre por crecer. Hoy suena sátira, pero en estos momentos se medía la eficiencia de un país en función del crecimiento de su capacidad productiva. El costo de ese incremento, pese a los buenos deseos, siempre lleva en deterioro de los propios recursos y la miseria para una parte cada vez más grande de su población. Los temas, como la renovación nacional y el aumento de la edad de jubilación, parecían secundarios. Nunca pensaron en el peligro que se avecinaba. Las exploraciones espaciales no tardaron en corroborar la vida extraterrestre. Pequeñas bacterias y virus fueron los polizones espaciales infiltrados, que encontraron en este mundo un hábitat más que adecuado para su desarrollo. Curiosamente, descubrieron en los homínidos su mejor nicho de reproducción, unas infecciones que al no generar una enfermedad explícita, tardamos mucho en darnos cuenta de su presencia. Cuando comenzamos a rastrear su contaminación, y era incontenible su esparcimiento. Una combinación macabra se fue apoderando de la humanidad, un conjunto de virus y bacterias que se asociaban con la fisiología normal de los humanos comenzó a encontrar su nicho, y después, sus variantes en diversos tipos de afecciones, como cánceres, modificaciones del sistema linfático y por ende de las defensas del propio organismo, y finalmente, hasta pasado mucho tiempo, el descubrimiento de la afección directa y no remediable al sistema reproductor. Las células sexuales eran un nicho idóneo para estos nuevos parásitos, que no hacían más que reproducirse y llegar a una relación simbiótica, donde el afectado nunca percibía el maligno deterioro de su interior, hasta que finalmente no le quedaba más que acudir a buscar a un especialista, buscando un tardío milagro para tener familia que nunca se lograba. La ola de adultos sin capacidad de reproducirse pronto ocasionó un cambio drástico en las relaciones en todos los niveles, pues el vínculo esencial de la sociedad, o sea la familia, perdía su justificación. La propia organización social comenzó a trastocarse, desde el consumo de bienes, antes considerados solo recreación, hasta el abandono de los factores que caracterizaban la estabilidad como la vivienda. Las consecuencias económicas fueron drásticas. La acelerada desocupación de casas, buscando viviendas más pequeñas, pues casi todos pasaron a vivir solos, como estudios, e incluso hubo los que llegaron a cambiar sus residencias a multimini apartamentos de tipo burbuja, que consistían de pequeños espacios de menos de 2,5 metros cuadrados por 80 centímetros de alto, solo para pernoctar. La adopción de mascotas fue un remedio psicológico para la situación, la cual se mantenía apenas comentada calladamente por todos, pero por discreción y lástima no se expresaba abiertamente. Parecía que al no hacerse explícito el problema, se evitaría su esparcimiento y por tanto no existiría.
A los pocos años, con el cierre masivo de escuelas, quedó de manifiesto que este era un grave problema que afectaría la continuidad de la especie. Finalmente, hubo un político que bautizó el problema como efecto Eva, un apelativo que dejó en claro la crítica situación mundial prevaleciente. Los incentivos para la reproducción se convirtieron en breve en la política prioritaria de todos los gobiernos. Los pocos individuos que resultaron inmunes a esta situación pronto cayeron en estado de persecución. Los programas de detección de gente fértil llegaron a niveles fascistas, aplicando protocolos de búsqueda y registro, que en caso de detectarse un individuo fértil, quedaba registrado y controlado. Hubo estados que decretaron por ley el control de su vida, pasando a perder su condición de individuos y pasar a ser un bien prioritario para el Estado. El uso de las mujeres y hombres fértiles como sementales fue todo un caso que cada nación abordó de diversos modos. Hubo desde los gobiernos que los hicieron los más valorados de la sociedad, siendo cotizados y protegidos, recolectando grandes fortunas de los que harían lo que fuera para obtener un embrión in vitro para poderse reproducir, hasta aquellos que los trataron como pie de cría, para un proceso industrial de reproducción, usando toda la bioquímica conocida para maximizar la capacidad de producción de óvulos y esperma, que pudieran ser implantados en vientres de cría. Los aspectos morales y religiosos del tema pasaron rápidamente a segundo término. Los suicidios por la falta de fertilidad se habían tenido que reglamentar, generando espacios de eutanasia autorizados por el propio gobierno. Las revueltas resultantes en los diversos escenarios fueron de carácter apocalíptico. Una sociedad desquebrajada, donde los valores pasaban a segundo término, causó la gran revuelta. Ante la inminente lucha con todos los medios para controlar a la población fértil, se organizó, por medio de las Fuerzas Armadas Internacionales, centros de acogida para los que aún tenían la capacidad de reproducirse. Se crearon unidades resguardadas de alta seguridad, más protegidas y custodiadas que las piedras preciosas. La ambición por nuevas generaciones, en lo público y en lo privado, se convirtió en el reto más grande de los mercenarios y militares, intentando cada vez más elaborados planes para hacerse los embriones custodiados. Los pocos individuos fértiles, aquellos que con trabajo sobrevivieron y con alto costo lograron ser rescatados de las turbas y mafias, fueron enviados a la estación espacial. Fue una solución apresurada, pero acertada. Con ello, por lo menos garantizaban un elemento que da esperanza a la supervivencia de la especie. La vida, antes rápida y agitada, con el tiempo fue haciéndose más lenta y dispersa. La edad era, al fin de cuentas, una enfermedad que inevitablemente llegaba a su destino. Los intentos de reproducción en la Tierra demostraron que no tenía la velocidad suficiente para reemplazar las viejas generaciones. La clonación brindó una posibilidad con algunos esperanzadores casos de éxito, que terminaron en frustración para los nuevos seres y para los padres, la confirmación de no lograr la tasa para cumplir con el nivel de reemplazo generacional requerido. Pronto, ciudades enteras eran abandonadas, haciéndose comunidades cada vez más aisladas de ancianos luchando por sobrevivir. Los intentos de reproducción, basados en ingeniería genética, no tuvieron éxito, ya que el uso de otras especies como base para la implementación del material genético era algo muy retorcido, que en la mayoría de los casos brindaba resultados abominables. Las quimeras que produjeron nunca llegaron a permitirles madurar, pues sus características espantaban aún a los más temerarios. Desde la estación espacial, los sobrevivientes veían desde sus telescopios cómo el planeta cada vez era más dominado por la vegetación, comenzando una época nueva de tendiente supremacía para los reptiles y los peces. Los antes usados telescopios en busca de novedades del infinito ahora se volteaban para documentar la lenta extinción de los billones de humanos que creían haber sido la cúspide de la evolución. Cuando se dio el nacimiento número 100 en la estación, se llegaba al punto crítico programado. La evaluación de la sociedad en los 20 años igualecidos dejaba claro que estaban solos, cosa que ya sabían desde hace tiempo con la caída de las comunicaciones y la falta de suministros que mermaron hace tiempo. Oficialmente quedaban emancipados de cualquier relación con las naciones y obligaciones que hubieran tenido. Esto lo alcanzaban en cumplimiento de un derecho que tras muchas evaluaciones consideraban debía mantener vivo, siendo al fin de cuentas un ancla a mantener la civilidad y un hilo a su origen. Un nuevo gobierno, compuesto por una asamblea elegida entre los diversos sectores, era convocada para una dura serie de decisiones que sería el tercer reemplazo de los militares a cargo de la estación. La temida discusión se abrió siguiendo un protocolo hartamente revisado. El repaso de los suministros, ciclos de producción de los invernaderos y reciclaje de aire eran valores absolutos. Estaban al límite de la capacidad de supervivencia en esas condiciones. Pese a contar con muchos recursos aún disponibles,
Ya veían un horizonte de 5 años antes de comenzar a limitarse. La única opción era aceptar la necesidad de repoblamiento. Lograr alguna alternativa viable para colonias que permitieran el repoblamiento fue un tema complejo. Se descartó de inmediato las sufridas estaciones remotas en Marte y Europa, donde la carencia de soporte del planeta Tierra cada vez los dejaba con peores condiciones para una vida sostenible. Incluso, dudaban que muchos de sus asentamientos siguieran existiendo. La opción era buscar planetas de clase M viables, que además se encontraran lo más cercano posible, y eso requería apostar a un brinco tecnológico aún por lograrse. Solo en teoría, podían alcanzar distancias estelares en periodos de vida razonables, pero debían lograr esa meta si querían sobrevivir. Hoy estamos por lanzar la primera nave de curvatura de espacio-tiempo. Las pruebas dan un espacio de éxito mayor del 60%. Es arriesgado, pero no tenemos muchas opciones. Hace un año que ya debemos controlar el ejercicio físico para lograr los niveles mínimos de aire respirable en la estación. Yo soy uno de los padres originales. Me acompañan otras 6 madres fértiles y más de 40 críos. Una buena parte hijos míos. En congelación viene la reserva de más de 1000 gametos fecundados que esperan a que las hembras que me acompañan reciban amenas fisiológicamente sean viables, para lograr una base de crecimiento de la especie. Nada nos asegura que el viaje de más de 25 años luz sea atinado. Al fin de cuentas, vemos una vieja fotografía de lo que era hace años ese lugar. De acuerdo a nuestras observaciones, tiene condiciones muy similares a la Tierra, pero todos estamos conscientes que mucho puede pasar en más de 3 décadas, sumando el periodo de viaje cuando ya estemos llegando a su órbita. La incertidumbre nos desespera cada vez más. El retorno sería imposible, por lo que es un salto de fe, el cual puede representar solamente un suicidio. Existen tantos factores que pueden hacer que fracase la misión, que cada vez me siento más parecido a un condenado a muerte desahuciado. El haber crecido como la esperanza de una especie es algo que no puedo explicar fácilmente. Es una responsabilidad biológica que nadie está preparado a recibir. He sido entrenado en todos los temas, y me dotan de la mejor base de datos para contar con el conocimiento acumulado por la especie. Y aún así, siento que no tengo lo necesario para dirigir esta difícil expedición. No creo que alguien viviera la incertidumbre que hoy me quita el sueño. Aún, en caso de llegar al planeta, y que el lugar sea como esperamos, habitable, la construcción de una sociedad, la edificación de una nueva base para el crecimiento de la especie, es algo que me roba el sueño. Todos piensan que como mi vida ha sido resguardada, aún a costa de la vida de miles, tengo una especie de aura de liderazgo que nunca pedí, y creo que solo he actuado para complacer a los que esperan esa seguridad que nunca he tenido. Siempre encontré a alguien que me dirigía los pasos, y yo solo representaba la farsa correspondiente. Ahora, ante la inminente coronación de ser responsable de mi misión, me veo aislado y débil. Es absurdo cómo esperan que yo tenga respuestas. Ni siquiera confío en saber qué ropa usar para el brindis de despedida. Menos sabré qué hacer cuando la situación requiera una decisión vital. Es tan fácil que las masas idealicen a otros que parece natural que yo sea un ser superior, pero en realidad soy un minúsculo ser lleno de dudas, debilidades y temores. Qué absurdo que confíen en un niño de apenas 20 años como líder para el salvamento de la especie. En ciertos sentidos, espero que el viaje fracase y terminemos convertidos en polvo espacial en un instante. Que los sistemas de invernación fallen y nos hagan morir suave y dulcemente. Que algo, cualquier cosa, evite que tenga que dar una orden de mando. ¿Será suficientemente absurdo que esta misión de esperanza sea dirigida por alguien que sueña con el desastre como resultado? No lo puedo comprobar, pero estoy seguro de que nuestro mundo de origen ha muerto. Son tantas las cosas que sucedieron en el viaje, que sería absurdo tratar de explicarlas. Son cientos de ciclos solares los que pasaron antes de llegar a la órbita, nunca imaginada en un sistema que desconocíamos. El arribo fue como el viaje, inesperado. Terminamos impactando en el planeta que resultó para nuestra suerte suficientemente habitable. 11 niñas y una hembra madura en invernación que nunca había conocido llamada Eva. Fueron todos los que sobrevivimos. Yo, Adán
Soy el único macho, el primero en despertar y comprobar que el lugar era seguro. No sé cuántas generaciones logre pasar este mensaje. No me interesa mucho su paso generacional, pero me han pedido enfáticamente mis hijos dejar este testimonio. El enfrentamiento por tratar de pasar la tecnología e historia que me trajo aquí fue algo que decidí interrumpir. No tiene sentido repetir los mismos ciclos que llevaron a mi sociedad de origen a la extinción. La lucha por el poder, la ambición de controlar con ideología, religiones o amenazas, es algo que no quiero que eche raíces aquí. Veo un mundo pristino, que nos reta todos los días. Veo más recursos que los que podremos usar en generaciones, pero quiero que, desde el inicio, esta nueva sociedad entienda que no somos dueños de nada, sino solo usuarios de algo superior y responsables de mantenerlo. A ustedes, mis descendientes, les pido que sigan su corazón. Amen todo, desde la planta que pisan hasta el animal que los nutre. No olviden regresar a lo que la naturaleza les da. Pese a mis instrucciones, hoy estoy seguro de que no seguirlas fue la mejor decisión. Vayan y dispérsense, hijos míos. Sean parte de este gran ecosistema que en su infantil lenguaje han llamado ustedes mismos Tierra. Los restos de la nave hacían cada día menos visible su forma original. Tanto las lluvias, las erupciones esporádicas, el breve paso del tiempo, así como la poca visita de los restos, le iban ocultando de la vista. Para los más jóvenes, ahora, solo era una leyenda su existencia. La fertilidad alcanzada pronto creó 12 tribus que, en menos de 2 generaciones, decidieron aventurarse a encontrar nuevos destinos donde crecer y recuperar nuestra perdida especie. He cumplido mi misión. La especie tiene otra oportunidad. Ojalá no la desperdiciemos nuevamente. Grabado en Cancún, Quintana Roo, el 16 de septiembre del 2022.